Hola a todos, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia, profesor de farmacología y toxicología, y bienvenidos a este primer vídeo donde vamos a hablar sobre sustancias depresoras del sistema nervioso central y otras que afectan al sistema nervioso autónomo. Estas las tenéis en el capítulo 4 y 5 de los apuntes y he subrayado aquí en rojo las que he seleccionado de cada uno de esos capítulos. En el primero vamos a hablar sobre la marihuana y la ivermectina y también vamos aquí a tocar del sistema nervioso autónomo la atropina y algunas de las solanáceas. Con respecto a la marihuana, en realidad no es, aunque es un depresor del sistema nervioso central, no es de los más peligrosos. Este artículo es de el Centro de Toxicología Animal de Estados Unidos. Hacen una revisión de todos los casos que recibieron en 5 años y como ven tuvieron 250 casos en perros. Probablemente los dueños fueran reacios a decir que los perros habían consumido. De los 250 casos, solo 2 de ellos murieron y en realidad fueron dudosos de que la exposición fuera marihuana. Como ven, el principio activo es el cannabinol. Tiene, es un, aunque es un receptor selectivo en el cerebro, ese receptor altera muchos otros neurotransmisores y como ven los signos clínicos que se presentan en el perro pues suelen ser de depresión pero leve, no es el tipo de depresión que va a producir un coma en el animal. Son signos de pues aletargamiento, el perro pues va a estar medio adormecido, es una depresión leve, no va a responder cuando le llamamos, lo vamos a notar que está tambaleándose cuando anda, está, como ya digo, medio aletargado. Y algunas de las características es que va a tener gotea orina, también tiene midriasis, que es otra de las características que pongo aquí en amarillo, aparte de la incontinencia urinaria, y suele tener bradicardia. Otro de los signos que no son tan corrientes es que puede vocalizar, tiene vómitos, tiene diarrea, y como veis la toxicidad es muy baja, tiene una toxicidad entre 3.000 y 9.000 miligramos por kilo, es decir, es una sustancia muy poco tóxica. Por tanto, el tratamiento va a ser es un tratamiento sintomático, hay que básicamente vigilar cómo está la respiración, cómo está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y decirle al dueño pues que el pronóstico es bueno. Se puede intentar hacer descontaminación si queréis que el animal pues amilorarle la severidad de los síntomas y la duración de los signos. En 24 horas pues el animal va a progresar y se pueda despachar del hospital, pero se le puede decir también al dueño que a algunos animales se les prolonga el cuadro durante hasta 72 horas. Por tanto, ya os digo, el tratamiento puede ser de darle carbón activo, descontaminarlo, porque la sustancia se elimina se elimina por bilis, no se elimina bien por la orina, entonces recomiendan repetir el carbón activo varias veces eh, por, por vía oral porque se elimina por bilis. Eh, si pasamos al siguiente, que es la ivermectina, este, como ya sabéis, es un antiparasitario que es de los más utilizados, está considerado como un endectocida porque mata nemátodos y ectoparásitos y este tiene la peculiaridad de ser muy tóxico para los perros de raza coli. Como veis, los colis a la dosis terapéutica de 200 microgramos por kilo pues se les puede morir. Aquí en esta tabla, como veis, los están comparando con los beagles. Los beagles habría que darle hasta 40 miligramos por kilo para matarlos. Es decir, una dosis bestial comparado con los perros coli. El mecanismo de acción de la ivermectina
es que es un agonista del neurotransmisor GABA en el sistema nervioso central. En los invertebrados el GABA es un neurotransmisor periférico, pero en los mamíferos el GABA solo está como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Y lo que pasa es que los perros coli, la barrera hematoencefálica deja penetrar la ivermectina hasta el interior de las neuronas. Y cuando esto ocurre, pues se va a unir a los receptores del GABA, que van acoplados a canales de cloro, y eso pues va a hacer que las neuronas se hiperpolaricen, es decir, que las va a dormir, y el grado en que esto va a ocurrir pues se va a traducir en que, como tenéis en esa tabla, el animal se va a ir de menor a mayor grado, según vamos durmiendo esas neuronas, pues va a ir pasando de un estado mental de alerta, donde se da cuenta de todo lo que le está pasando a su alrededor, a un estado mental de obnubilación o embotamiento, si queréis, donde tiene menos interés en lo que está ocurriendo a su alrededor, pero aún es capaz de responder a nuestra voz. De ahí va a pasar a un estado de embotamiento moderado, donde que ya resulta más difícil de responder a lo que está ocurriendo y ya estaría medio dormido, por decirlo de alguna manera. Y de ahí va a pasar a un estado de estupor o aletargamiento, si queréis, donde ya solo responde a estímulos dolorosos, y por fin a un estado comatoso donde ni siquiera es capaz de responder a estímulos dolorosos. Pues bien, la ivermectina, como ven aquí, no nos va a producir todos estos signos o estados mentales, y aparte pues va a ir acompañados a signos de ataxia, tremores, hipersalivación, midriasis, ceguera aparente. Y si vemos este estudio que se hizo en 17 perros colis a los que se le administró accidentalmente ivermectina, por los dueños, obviamente. Lo curioso es que podemos usar el tiempo que tardan los signos clínicos en aparecer para hacer un pronóstico. En este estudio hubo una serie de perros que no están reflejados aquí en esta gráfica, a los que se les dio una dosis muy alta de ivermectina, de 400 microgramos por kilo, por vía oral, y los signos aparecieron en muy pocas horas, 2 o 3 horas, y todos esos perros murieron o hubo que sacrificarlos, mientras los que tenéis aquí en esta gráfica, a esos se les dio una dosis menor de 200 microgramos por kilo por vía subcutánea, y como veis los signos aparecieron a las 24 horas y empeoraron. Como veis, empeoraron progresivamente a los 5 o 6 días de darle la dosis, y el cuadro pues se prolongó durante varias semanas, y obviamente pues esos animales estuvieron hospitalizados durante todo ese tiempo con un tratamiento sintomático. Si vamos a salvar a estos animales, la clave de la cuestión va a estar en qué grado de anestesia tienen con la ivermectina, porque en realidad eso es lo que está ocurriendo. Es como si diéramos una sobredosis de anestésicos. Si los vamos a salvar, el kit de la cuestión, como digo, es si van a necesitar respiración asistida y alimentación asistida, o si lo pueden hacer por sí solos. Ahí está el que se vayan a salvar o no se vayan a salvar. Y como digo, la ivermectina, el problema es que una vez entra al sistema nervioso central, se va a eliminar muy lentamente, y como veis pues en esta gráfica eso va a durar varias semanas en ocurrir. Entonces en ese periodo básicamente lo que está ocurriendo es que el animal va a estar prácticamente dormido, y lo que se puede hacer en ese periodo
es administrarle una droga que es la fisostigmina, que es básicamente un inhibidor de las colinesterasas, que lo que hace es despertar al animal momentáneamente durante unos minutos, a lo mejor media hora, para demostrarle al dueño que el animal pues va a evolucionar favorablemente, y el pronóstico pues va a ser bueno. Oh, definitely elimination. He seems like the guy. Oh, I'm a pro on this. Seems like the guy from last week. We won't be using anything anymore. My cat eats it when they get warm on it. We got more plasma too. Bueno, eso era un vídeo de lo que son los signos clínicos de un animal con tremores. Como veis, no son contracciones musculares exageradas, ni el animal no está convulsionando, no son... eso es la definición de tremores. Son movimientos rápidos, continuados, como si fuera un temblor de tierra, y eso es lo que va a mostrar un animal que tiene un coli que presenta una intoxicación con ivermectina. Por último, antes de pasar al siguiente, quería deciros que una especie que es también muy susceptible a la ivermectina son las tortugas, los quelonios. Las tortugas a dosis terapéuticas que harían falta para quitarle los parásitos, también las mataríamos. Ahí tenemos algunas especies que han puesto de tortugas, y como ven, las dosis de pocos microgramos por kilogramos son suficientes para matar a las tortugas. Así que recuerden que a las tortugas tampoco debemos de darles ivermectina. Bueno, vamos a pasar a ver sustancias que afectan al sistema nervioso autónomo. Y vamos a empezar a hablar de las que tienen alcaloides de la tropina. En este grupo tenemos, como vemos, fármacos que son muy importantes, que utilizamos, como son la atropina y la buscapina, que son anticolinérgicos, y vamos a ver algunos casos de intoxicaciones por estas plantas que tenéis aquí, que sería lo mismo que pasaría si diéramos una sobredosis, por ejemplo, de atropina. Aquí tenemos plantas como son la Atropa belladona, el Iosthiamus niger, la Datura stramonium y la Brumansia cándida. La Brumansia cándida, que es la planta de la derecha de abajo, es la que vulgarmente se conoce como la borrachera aquí en Colombia. Y esa es de donde se extrae la escopolamina, que tiene la peculiaridad, como probablemente sabéis, en las personas, de que cuando se toma ya sea vía oral o inhalada, pues te elimina completamente la voluntad o autonomía para decir sí o no, es decir, prácticamente te quita toda la autodeterminación para tomar una decisión. Y aparte, pues no te vas a acordar de nada al día siguiente, es decir, te produce una amnesia total, te haces literalmente pues un zombie. Y por eso pues los ladrones pues la usan para hipnotizarte, para robarte, y al día siguiente aparte no te vas a acordar de ni siquiera quién fue quien te robó. Entonces, si vemos la atropina, la estructura de la atropina y la escopolamina, pues las dos son aminas terciarias, no están cargadas, son moléculas neutras que permiten entrar al cerebro, y cuando las modificamos químicamente, al añadirle por ejemplo un grupo butilo a la escopolamina, entonces pues se convierte en una amina cuaternaria cargada, y ahí tenemos pues la buscapina, esta que ya no es capaz de entrar al sistema nervioso central, y es el fármaco que vulgarmente pues se ha venido utilizando muchos años para tratar cólicos espasmódicos, que van asociados a diarreas y vómitos. Y obviamente pues cuando vamos a usar este vómito,
pues este fármaco, perdón, lo ideal pues sería administrarlo en combinación con un tratamiento específico para la causa de esa diarrea. En el prospecto normalmente te van a decir pues que si la diarrea está causada por el mintos, pues hay que tratarlo con un antihelmíntico, si son bacterias con antimicrobianos, si es una indigestión, pues que hay que corregir la dieta. Por suerte, pues la mayoría de las diarreas agudas pues son autolimitantes, ocurren por indigestiones o cambios en la dieta o trastornos en la flora intestinal, pero bueno, aquí tenéis un ejemplo claro de un fármaco que viene, por ejemplo, de un extracto de planta, que es la buscapina. Si vemos este caso de una intoxicación por la Datura stramonium, ocurrió en caballos y precisamente ocurrió porque cosecharon un forraje de maíz que estaba muy contaminado por plantas de Datura stramonium. El forraje se cosechó y se hizo un ensilado que se ofreció en pesebrera a los caballos. Como veis en esta tabla, pues se hicieron 3 grupos. El primero fue de los animales más afectados, el segundo no tanto, y el tercero pues fue un grupo control que se estaba alimentando con un alimento que no estaba contaminado, y por tanto pues lo usaron como grupo control. Como veis aquí solo muestran 3 de los signos clínicos, se esperarían produjesen por un exceso de atropina. El primero de ellos es la temperatura corporal. La atropina entra muy bien la atropina que está en la planta, como hemos dicho, no va cargada, entra muy bien en el sistema nervioso central y impide al centro termorregulador calibrar la temperatura, y como veis pues estuvo muy alta en los 2 primeros días de la intoxicación. Bueno, muy alta no, pero sí estuvo, comparada con el grupo control, estuvo un grado más alto, de 38.8 comparado con 37.5, y eso estuvo más alto durante los 2 primeros días. Y si comparamos el segundo signo clínico, fijaros que fue altísimo. El ritmo cardíaco estaba en 98, comparado con 37 en el grupo control, y el segundo día estaba en 72 comparado con 39, o sea que es prácticamente el doble. La atropina sube mucho la frecuencia cardíaca. Y si miramos la frecuencia respiratoria, también estaba mucho más alta los 2 primeros días en el grupo intoxicado, 64 comparado con 16 y 34 comparado con 14 en el grupo intoxicado. Pasados 2 días, es decir, a partir del día 3 en adelante, ya se recuperaron esos animales, o lo que es lo mismo, desaparecieron esos signos clínicos de la intoxicación. Si vemos qué ocurrió en algunos de esos caballos, 2 de los 24 murieron, y la causa, cuando los abrieron, es que uno de ellos tuvo una rotura del estómago y el otro tuvo una rotura del diafragma. La atropina básicamente causa una atonía o un hilio paralítico de las asas intestinales, y eso pues conlleva a que haya una distensión y una rotura de esas paredes. Otros de los signos que presentaron y que son propios de un exceso de atropina, pues fueron sequedad de todas las mucosas, de la boca, vagina, nariz, una hiperestesia y una hiperreflexia. Obviamente el animal, aparte del dolor cólico, pues presenta una hiperexcitación si entra la atropina en el sistema nervioso central, por ser estimulante. Y el tratamiento que hicieron, dicen que hicieron un lavado gástrico a través de las fosas nasales, y aparte a través, por medio de agujas, a través del recto, pues perforaron y sacaron el aire de las asas que estaban infladas y timpanizadas.
Dicen que dieron pilocarpina, que es un agonista de la acetilcolina, a intervalos de 2 horas el primer día y después cada 4 horas el segundo día, y dicen que eso sirvió para restaurar la humedad de las mucosas. Yo probablemente creo que eso no sirvió para nada. En realidad el fármaco que debían de haber aplicado, y que es el verdadero antídoto en estos casos, o por lo menos en casos de intoxicaciones por escopolamina, y que es lo que usan a personas que las han drogado, es la fisostigmina, que tenéis ahí en amarillo. Este es un inhibidor de la colinesterasa, y eso probablemente es lo que hubiera servido más, y hubiera podido recuperar a los caballos antes. Básicamente, como digo, la fisostigmina lo que hace es bloquear la acetilcolinesterasa en la sinapsis, y eso hace que aumente la acetilcolina, que va a competir con la atropina por los receptores de la muscarina, y como digo, eso es lo que usan en los hospitales para tratar a las personas intoxicadas que llegan con delirio, taquicardia, hipertermia, estupor, y bueno, en este caso, o como os podéis imaginar, lo que no habría que hacer nunca es usar buscapina para tratar el dolor cólico de los caballos, porque obviamente en el dolor que viene de las asas intestinales, pues es porque esas asas intestinales están distendidas con gas, y obviamente pues la buscapina lo que haría es empeorar aún más esa parálisis. En este caso la fisostigmina, por el contrario, lo que haría es aumentar la peristalsis, y obviamente el riesgo es que se puedan romper esas asas, pero no hay, el problema es que no hay casos clínicos, pero del punto de vista clínico pues ese sería el tratamiento que habría que aplicar. Bueno, para finalizar vamos a hablar de el grupo de plantas que son también de la familia de las solanáceas, otras solanáceas que tienen tóxicos que producen, por ejemplo, degeneración de las fibras de Purkinje en el cerebelo, y que obviamente pues van a producir signos nerviosos. Pero aquí os voy a hablar solo de las solanáceas que tienen solanina. Y tenemos, por ejemplo, las de las familias de las patatas o del tomate. Ahí tenemos, por ejemplo, patatas que le ha dado el sol y tienen la piel o la cáscara verde. El que tenga la cáscara verde es porque obviamente tienen clorofila, pero si tienen la cáscara verde también se ha producido ahí una toxina que es la solanina. Esas patatas probablemente no serían aptas para el consumo, y lo mismo ocurre con esas otras plantas que tenéis ahí, la hierba mora, que la llaman el tomatillo del diablo, y la Solanum elangiflorum, que es la que tenéis ahí, que produce bastantes intoxicaciones, sobre todo en los estados del sur de Texas, Nuevo México, Arizona, y la hierba mora, que también la tenemos aquí en muchas partes de Colombia. Pues bien, todas estas plantas tienen un alcaloide esteroidal que es muy amargo y es muy irritante, y que básicamente el cuadro que va a producir es distinto al que produciría la atropina, y que lo tenéis ahí básicamente distinguido en 3 cosas. Básicamente lo que vais a ver es que la solanina es muy irritante, a diferencia de la atropina, y lo que va a producir es a diferencia de la atropina, se va a distinguir en que va a producir salivación, por ser muy amargo, va a producir irritación de todo el tracto intestinal, lo que va a conllevar a una diarrea, a diferencia de la atropina, que produciría una constipación. La diarrea en el caso de la solanina va probablemente a ser hemorrágica, y
A diferencia de la atropina, cuando se absorbe va a producir una depresión del sistema nervioso central, mientras que la atropina produciría más bien una excitación. El caso de la solanina va a producir una parálisis progresiva, que va normalmente a conllevar una postración e incluso la muerte del animal, mientras que la atropina, como digo, va a ser más bien una excitación. Como digo, la solanina produciría mucha salivación, que es lo que tenemos ahí como cialorrea, mientras que la atropina produce un estado de sequedad de todas las mucosas. Por tanto, esas son las principales diferencias que vais a ver entre una planta que tenga solanina y una planta que tenga atropina. Con esto acabo este vídeo y en el próximo empezaremos hablando de los inhibidores de la colinesterasa.